Bien, ya estamos en comunicación con la directora de salud de la Municipalidad de Carmen de Areco. Le vamos a dar las buenas tardes a la doctora Lorena Damiano, si no me equivoco, ¿no? Así es, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, me jugó una buena pasada la memoria esta vez. A veces no. Está bien. Bueno, está bien, doctora. No hay ningún problema. Sí. Bueno, hay un gran revuelo en Arrecifes por un probable caso de COVID-19. Un joven que incumplió el aislamiento puso en riesgo de contagio a varias personas, no solo de la ciudad de Arrecifes, sino también de la ciudad de Carmen de Areco. El joven al que hago referencia, dice la información de nuestro multimedio, trabaja en Carmen de Areco, ¿puede ser? Sí, esa es la información que tuvimos. En realidad nosotros a la información llegamos por otro lado. Obviamente que ingresó a nuestro hospital local Nuestra Señora del Carmen una persona con síntomas de sexo femenino que refirió haber tenido un viaje a AMBA porque tienen negocios en Carmen de Areco, una mueblería y una quesería. Entonces se activó el protocolo con ella, se hizo un hisopado y se hizo el resguardo preventivo obligatorio a todos sus contactos estrechos. Y en el relato, en la anamnesis que se le hace a todo paciente, refirió haber estado con el hijo de su pareja, que vive en Arrecifes, que supongo que debe ser de esta persona a la que usted se hace referencia. Claro. Además, con una hija propia en Salto. ¿Sí? ¿En Salto? En Salto. Así que, bueno, obviamente que yo, una vez que recibí el resultado del hisopado que fue positivo, comencé con los aislamientos de las personas que habían estado en sus locales, tanto sea la mueblería como en la quesería, obviamente sabiendo cuándo había sido la fecha de comienzo de síntomas y sabiendo cuándo había sido el viaje a AMBA, se decidió aislar a todas las personas que habían estado en sus locales a partir del jueves pasado, todos los que habían concurrido el día jueves, día viernes y día sábado, porque el domingo estaba cerrado y ya no habían vuelto a abrir el negocio porque la señora ya estaba hisopada. Y obviamente que como directora de salud también me comuniqué con las autoridades sanitarias, ya sea de Salto, con la doctora Mirna y con el doctor Mondino de Arrecifes, para comentarle que habían tenido contacto, de Arrecifes, sí, para comentarle de que había tenido contacto con este muchacho de 26 años, del cual tenía todos los datos yo porque me los proporcionó la propia familia. 26 años. Sí, si mal no recuerdo, 26 años, y me los proporcionó su familia. O sea, yo lo que siempre digo es esto, más allá de todo, las personas que trabajan con rubros esenciales, porque uno de sus locales es de comida, muchas veces, como no somos pueblos que nos autoabastecemos, suelen ir a comprar mercadería, ¿sí? Y los permisos en su momento estaban permitidos para ir a hacer las compras porque son rubros esenciales, más que nada cuando es alimentos. Por ende, yo no soy de culpar a la gente por tener una enfermedad como el coronavirus, sino que desde el municipio de Carmen de Areco nos ponemos a disposición de las personas que tuvieron la lamentable dolencia o que están cursando la enfermedad o que se contagiaron en otro lugar, ¿sí? Ahora, una cosa es... Sabemos cuáles son las medidas de bioseguridad que tenemos que tener, pero bueno, hay cosas que pueden fallar, ¿sí? En la bioseguridad del autocuidado de las personas y más cuando se trasladan a otros lugares. Claro, una cosa es el contagio por X motivos. Otra cosa es por la irresponsabilidad, ¿no? Porque este joven fue muy irresponsable. Hoy me enteré hace un ratito, o sea que la verdad que no hablé esto con Mondino, realmente de qué pasó en Arrecifes con respecto a este masculino de 20 y pico de años. No sé qué cosas pudo haber hecho él allá en Arrecifes. Esto me lo estoy enterando por los medios y por lo que se ve en las redes, ¿no? Creo que se habla de que un traslado o algún encuentro de ese tipo, ¿puede ser?
Sí, un asado con 20 personas aproximadamente, y al otro día desayunó con 5 o 6 personas más. ¿Mm? Claro, bueno, Y estuvo con la ya no pareja tiene que ver, eso tiene que ver, del padre. claro, claro. Sí, sí, igualmente antes de tener el resultado de la paciente de Carmen Dereco, nosotros a todos los familiares nos comunicamos por teléfono, ya sea los de Salto, también de Recife, para que ellos estuvieran en resguardo. O sea que también tiene que ver un poco con esto que vos decís, ¿no? Con la responsabilidad individual y civil y ciudadana de no atentar contra la salud pública de las personas. Claro, irresponsabilidad. Exacto, en este caso si hubo un asado de por medio como figura o como dicen, yo no puedo decir que lo hizo porque no lo vi. No, obviamente. No estuve en ese lugar cuando nosotros nos contactamos, no dentro de las preguntas que se le hizo en ningún momento refirió haber estado con otros contactos, entonces por eso esto también me llama la atención, me toma de sorpresa. Pero bueno, me imagino que el trabajo de la Dirección de Salud de Arrecifes habrá podido lograr tener estos contactos y saber bien qué ha pasado, qué tipo de reunión hubo, porque uno lo que intenta cuando hay un caso positivo es rastrear todos los contactos estrechos y qué tipo de vínculo se mantuvo con los contactos, ¿no es cierto? Claro, recordemos que la pareja del padre de este joven dio positivo, ¿no? Este test. No. Bueno, aquí dice que dio positivo. La pareja del padre, sí, perdón, la pareja del padre, sí. Ah, bueno, dio positivo, sí. Y que el resultado de él y los demás aislados... Automáticamente cuando yo tuve el resultado, me comuniqué con el doctor Mondino y me comuniqué con la doctora Mirna de Salto, con las dos personas, porque sabía que tenían familiares que ya estaban en un resguardo preventivo desde el día que se había hecho el hisopado. Uh-huh. ¿Hay alguna posibilidad que se esconda información del comité de crisis de algunas ciudades? Que se esconda con respecto a qué, a ver. Esta es la cantidad de contagiados. No, la verdad que lo que uno tiene que hacer, que es un trabajo muy arduo, porque por ejemplo a nosotros nos pasó ya y nos pasó con una verdulería, es que lamentablemente fue un vecino nuestro que falleció por coronavirus, que él iba al mercado central. Cuando nosotros supimos este resultado positivo, nos pusimos realmente en el municipio, en la parte de prensa, solicitamos que todas las personas que habían concurrido la última semana, también teniendo en cuenta, ¿no?, que cuando fue el nexo epidemiológico, cuando había viajado al mercado y demás, también avisamos a la comunidad de que por favor llamaran por teléfono. Nosotros tenemos un comité de crisis que funciona a las 24 horas y tenemos 3 líneas de teléfono. Entonces, cuando pasan estas cosas, el municipio, la parte de prensa, articulando con la Dirección de Salud, hacemos comunicados que suben a las redes, donde uno pide que toda persona que haya concurrido a tal lugar entre tal fecha y tal fecha se comunique a esos 3 teléfonos. Claro. Y la verdad es que la gente responde muy bien. Por otro lado, también nos pasa que si no llaman, otros vecinos son los que llaman y dicen: yo sé que tal persona concurrió al lugar. Y por otro lado, desde que empezamos en marzo con el tema de la cuarentena, nuestro municipio, a través de la Dirección de Producción, también lo que pidió es que en los comercios existan los listados de personas que concurren por día, con nombre, apellido y número de teléfono y DNI. Uh-huh. ¿Sí? Nos surgió en Carmen de Areco que lamentablemente desde la política o desde la oposición comenzaron a decir que en realidad estábamos tratando de juntar los datos de las personas con otros fines que no tenían que ver con lo sanitario, y los comerciantes también entran en dudas y las personas también entran en dudas en dejar sus datos. Si uno les genera miedo, hubo un momento donde la gente no sabía qué hacer, si dejar los datos o claro. dejar los datos. Entonces, esto nos pasó que cuando lamentablemente ocurrió lo de nuestro vecino, que viajaba al mercado central porque su rubro era la verdulería,
no tenían ningún tipo de datos de las personas que habían pasado por la verdulería. Y realmente nuestros vecinos y vecinas de Carmen de Areco se pusieron a disposición nuestra, llamándonos y diciéndonos yo estuve tal día, y bueno, la verdad que hicimos muchísimos aislamientos, se cumplió con la cuarentena de todos, ¿sí? Pero por otro lado este comité de crisis no solamente le pide el aislamiento preventivo y resguardo obligatorio, ¿sí? Sino que además a las personas que, por ejemplo, no tienen quien los asista, los asistimos con los mandados, colaboran los bomberos, se trabaja también en forma articulada con inclusión social, o sea, no es solamente decirle, bueno, vos a partir de hoy te quedás en tu casa, porque sabemos que muchas personas tienen trabajo precarizado, trabajos en negro, son changarines, o por ahí tienen algún tipo de oficio como un corte de pasto, un albañil o demás que en este momento están muy perjudicados por la cuarentena. Entonces uno a veces hace un resguardo preventivo obligatorio y también tiene que pensar que esas familias se quedan sin poder traer el sustento a la casa, ¿no es cierto? Entonces por eso no solamente el comité de crisis se pone a disposición para realizar los resguardos de estas personas o las cuarentenas. Nosotros nos gusta ya hablar de resguardos y no de cuarentenas, pero son cuarentenas realmente, pero también nos ponemos a disposición para todo lo que después necesita esta gente. Claro. Así que tenemos también un teléfono de guardia de inclusión social, tenemos en el comité de crisis trabajando trabajadora social, tenemos psicólogas, porque la gente se angustia mucho cuando recibe un resultado, y mucha gente necesita asistencia, y que son estas, no son llamados de psicólogas para realizar un tratamiento terapéutico, sino que son para la emergencia de las emociones, ¿no es cierto? Claro. Porque cuando uno entrega un resultado, esa persona, algunas personas cursan con mucha angustia, imagínense también la familia que está en resguardo y que está cumpliendo cuarentena obligatoria de la persona que está internada en el hospital. Son muchas situaciones donde las personas necesitan que se las asistan en sus emociones, porque las atraviesa no solamente la enfermedad, sino la tristeza, la angustia, el llanto, el aislamiento, muchas cosas. Entonces es un comité de crisis que tiene muchas patas, como le llamamos nosotros, y que tenemos desde psicólogo, desde la persona que se ocupa de ver los permisos, de generarle los permisos a las personas que son esenciales, qué tipo de permisos. Un equipo... si necesitan un permiso para hacerse un estudio en otro municipio, si tienen un turno. En estos días nos ha pasado barbaridad de cosas en estos 104 días, o 105, ya perdí la cuenta, perdón si me equivoco por un día, pero la vorágine del trabajo es muy importante. Entonces también nos surgió, por ejemplo, que un vecino le llegó su trasplante de riñón, que esperaba hacía 10 años, y surgió en plena pandemia. Entonces todas estas cosas se manejan desde el comité, tramitando estos permisos para que no tengan inconvenientes, para que puedan trasladarse al lugar donde se hizo el trasplante en primera instancia, y después a los controles de salud, ¿verdad?, que tuvo que hacer. O sea, creo que somos todo un gran equipo de trabajo, que tenemos un criterio que, bueno, como cabeza del comité de crisis estoy yo, como directora, pero también tengo una coordinadora y tengo un coordinador, y bueno, tenemos tareas divididas, aunque todos sabemos de lo que estamos trabajando todos, ¿sí?, pero hay tareas asignadas y roles asignados. Creo que es la única manera de trabajar en tiempo de pandemia. Sí. Y que además, en este momento ya no tenemos tanto la etapa de educar a las personas o de decir cómo tienen que cuidarse, sino que ya todos sabemos muy bien, porque tanto desde la nación como desde la provincia y desde cada municipio se viene trabajando, diciéndole a las personas que el 1,5 metros de distancia es lo que hay que tener, el tapaboca, nariz, mentón, cuándo tiene que cambiarse el barbijo, cada cuánto hay que cambiarlo, el uso del alcohol pulverizado al 70%, el tema del regreso al domicilio después de hacer las compras, cómo hacer las compras, cuándo entrar a un negocio, cuántas personas puede haber en un local. Bueno, cuando uno ya hizo toda la instancia de educación en la pandemia, lo que yo digo es ahora que lo que tenemos que hacer es aprender a vivir en pandemia. Claro. La pandemia ya está instalada, y ya sabemos cuáles son las cosas que pueden poner en riesgo nuestra salud y la salud de los demás.
Entonces, cuando hacemos las cosas mal, tenemos una cuestión de responsabilidad que es no tener responsabilidad y atentamos contra la salud pública de los demás. Le cuento, desde la Municipalidad de Arrecifes se busca tomar contacto con los asistentes al asado, asistentes, dije, quienes obviamente estaban rompiendo la cuarentena, entre quienes habría policías y empleados de importantes empresas de la zona para que se sometan al aislamiento estricto y evitar el aumento de posibles contagios. Esto vendría a ser como una bola de nieve, ¿no? Porque se... Hola. Hola, sí, estoy escuchando. Sí. ¿Qué pasa, Carlitos Medina? A ver, me están dando otra llamada. A ver. Hola. Hola. Ahí está. Sí, yo te escucho entrecortado. Ahí está. Bueno, no sé si estamos hablando que habría policías y empleados de otras importantes empresas de la zona. Ajá. Es muy grave eso. En este asado. Eso, se produjo en Arrecifes. Claro. Por lo que vos me decís. Y se habla de aproximadamente que esto puede generar un efecto de contagio similar al de una bola de nieve de aproximadamente 200 personas. Terrible, sería terrible. Es horrible. Sería terrible, exactamente. Bueno, esto sí tiene que ver con lo que vos me decías hace un ratito, ¿no? De no tener responsabilidad, de no darnos cuenta del daño que podemos estar produciendo, de que estamos en cuarentena, que la cuarentena no se terminó. A veces uno dice, bueno, la gente está cansada, pero bueno, se está avisando que estamos en el peor momento, que es cuando más hay que cuidarse. Claro. Y por eso hablo y apelo a la responsabilidad individual, ciudadana, de que no solo tenemos que cuidarnos nuestra propia salud, sino que tenemos que cuidar la salud de los demás. Mencionar esto siempre, ¿no? De que, bueno, lamentablemente hay muchos abuelos que quieren ver a sus nietos y hay muchos nietos que quieren ver a sus abuelos, pero no es este el momento. Como también hicimos mucho hincapié en decir, el mejor regalo que le puedes hacer a tu papá en el Día del Padre es no ir a visitarlo, sino hacerle una videollamada, y ya vamos a tener la oportunidad de volver a vernos. Aunque a muchos nos duele, en mi caso particular, tengo a mis padres que viven en Buenos Aires, viven en Ramos Mejía, y no los veo hace mucho tiempo, ¿sí? Desde febrero. Tengo toda mi familia allá. Pero bueno, si yo fuera a verlos o ellos vinieran, estaríamos rompiendo la cuarentena que tenemos que hacer. Claro. ¿Sí? No tenemos ninguna necesidad más allá de una visita de tener que trasladarnos de un lugar al otro. Y yo no lo hago para no ponerlos en riesgo a ellos y ellos no lo hacen para no ponernos en riesgo a nosotros. Ese es el criterio que debemos dejar todos. Más allá, no importa la profesión, no importa si uno es médico, si uno es empleado en una despensa, si uno está en una farmacia, si está en una tienda de artículos de vestir, de artículos del hogar. Creo que cada uno ya sabe lo que sí se puede hacer y lo que no se debe hacer. Claro. Entonces, otra vez vuelvo a insistir, responsabilidad civil y ciudadana. En este momento, trasladarnos de un lugar al otro, o hacer este tipo de eventos, o festejar un cumpleaños, o hacer un asado, o hacer reuniones, es un atentado a la salud pública, es un atentado a la salud pública. Sí, es de locos. Lo que pasa también que, bueno, uno siempre trata de pensar en el porqué y no tener que decir, bueno, yo digo, a veces el hecho de que somos municipios chicos, de poca población, y como no vivimos lo que vive el AMBA y lo que vive Cava, con la cantidad de casos por día, eso hace que la gente se relaje, ¿no? Claro, y de muerte. Entonces, eso hace que la gente se empiece a relajar. Y otra cosa que tiene lamentablemente la pandemia es la invisibilidad, o sea, nosotros no podemos ver al virus, no lo vemos. Nosotros lo único que vemos son número de casos, número de muertes. Entonces la gente a veces empieza a confiar porque dice, pero si hay 4 casos, 5, que no pasa nada. Claro. Y en ese no pasa nada es donde la gente se relaja y empieza a transgredir lo que no puede transgredir, que es esto de romper las cuarentenas, de trasladarse de un lugar al otro, de quizás porque tienen un permiso que los hace esenciales, usar ese permiso de esencial no para hacer la esencialidad, sino para otra cosa, ¿verdad?
Claro. Porque si yo como médica, que tengo un permiso porque soy personal esencial de la salud, me traslado a comer un asado, yo puedo trasladarme con un permiso de esencial de ser médica, pero en realidad no estoy yendo a cumplir mi función de médica, me estoy yendo a comer un asado. Claro. Entonces esa es mi responsabilidad como ciudadana común, o sea, no como médica. Sí, es algo inexplicable. Creo que lo que tenemos que reforzar mucho es eso, ¿no? Tratar de transmitir a ustedes que son los comunicadores sociales y todos los que ya somos como la comunidad, cada uno puede transmitir, che, no lo hagas, fíjate, claro. No vayas a visitar, no vayas a ver a tus padres, lo mismo ha pasado a los geriátricos, o sea, tener que decirles a los hijos que no visiten a sus papás que están en los geriátricos, o sea, lo mejor que puedan hacer es no visitarlos. Es obvio que se extraña, es obvio que todos tenemos la necesidad de los afectos, pero sí tenemos que pensar que a veces lo que conviene para cuidarlos es no visitarlos. Claro. Hay mucha gente que se enoja, hay mucha gente que es anti-cuarentena, que no tiene más ganas de que sea en cuarentena. Yo he escuchado muchas versiones, he escuchado muchas personas que dicen que ¿para qué vamos a hacer la cuarentena si total nos vamos a contagiar todos? Sí, bueno, sí. Ese no es mi criterio. Yo creo que lo que tenemos que hacer es disminuir el riesgo al máximo. Cuanto más disminuyamos el riesgo, mejor va a ser para toda la Argentina. Claro. ¿Cuál es el promedio en edades de los contagiados hasta el momento ahí en Carmen? La verdad que te diría que es muy como viene ya siendo estudiado desde lo que se vio en China y en Europa, ¿no? Nuestro vecino, que lamentablemente perdió la vida, superaba los 65 años, tenía 67 años y tenía comorbilidades, y por otro lado no tendríamos un promedio real porque tenemos muy poquitos casos, o sea, pero claro. Hablemos de que es gente de 30 años para arriba, ¿sí? Sí. Con nuestro único fallecido que superaba los 65 años. No menores de esa edad, ¿sí? Ajá. De 35 años para arriba, y la persona de mayor edad fue la que falleció. Una última pregunta, doctora. ¿En qué fase están ahora ustedes fase ahí? 4. Fase 4. No tenemos actividad recreativa ni ociosa. ¿No? Nosotros todavía no, porque nosotros tuvimos nuestro último positivo que no hace más de 4 días, así que y con todos los aislamientos que hicimos por estos dos locales, como te comentaba, que uno es una quesería y el otro es una mueblería, por lo tanto consideramos que no era oportuno en este momento tener actividad recreativa, ociosa, que no tiene que ver con la actividad deportiva, que jamás hubo actividad deportiva en Carmen de Areco desde que empezó la cuarentena. ¿Sí? Lo único que se permitió en algún momento fue las salidas a caminar, a andar en bicicleta, obviamente con todo un protocolo de bioseguridad, ¿no? Respetando claro. las distancias, con una franja horaria, con número de DNI según el día de la semana y un montón de cuestiones, pero eso ya en este momento no está. No está. No volvimos a tenerlo, no. Estamos esperando por lo menos tener unos 12 días sin que se presente ningún caso nuevo para decir que podríamos cambiar de fase. Y sabemos que estamos en un momento muy especial por el cual están apareciendo casos en todos los municipios. Sí. Bueno, hablemos en general, hablemos del país. Catamarca no tenía casos hasta el día de ayer y hoy tiene casos. Entonces, creemos hablemos que de acá. Hablemos que en Argentina estamos atravesando el peor momento. Entonces, hablemos... en este peor momento no nos parece que sea el momento de tener que abrir más actividades o pasar a fase 5. Hablemos, acá resalto un ejemplo que no había nada y de golpe y porrazo hubo un brote caótico y hablemos de Sarmiento, ¿no? 40 y pico de contagiados hasta anoche. ¿Anoche? Hasta anoche, sí. Hasta anoche, sí. No, bueno, nosotros tuvimos como repercusión de Capitán Sarmiento, 2 de las personas positivas de Carmen de Areco son importadas de Capitán Sarmiento. Claro.
Esos fueron nuestros 2 casos importados, que le decimos, porque vinieron de otro municipio. Claro. Había mentido. Es una última pregunta esta. Ahora sí. Sí. Si uno tiene el virus y vuelve a contraerlo, ¿vuelve a contagiar o no? No, o sea, a ver, todavía todo eso está muy en estudio. Creo que está todo el mundo, los científicos están trabajando. Sí, se habla de rebrotes. Sí. ¿Sí? Se habla de rebrotes. Al menos, por lo que yo estuve leyendo, en Argentina todavía no ha habido ningún caso de que haya tenido coronavirus que se haya recontagiado por coronavirus. ¿Sí? Acá hubo un caso. En Capitán Sarmiento. En Capitán Sarmiento. A ver, ¿fue un recontagio o fue una persona que no se recuperó con el periodo de tiempo? Que es algo que nos está pasando. Un recontagio. Un recontagio. Uh-huh. O sea, llegó a tener dos PCR negativas y volvió a tener un PCR positivo. Sí. Así fue, te lo pregunto desde lo así fue. Uno considera que una persona está recuperada, pero no me resulta extraño porque no generó inmunidad. Entonces, porque si uno genera inmunidad y uno puede, vamos a hablar de esto, si uno trata de que las personas que se recuperaron donen el plasma, porque en su plasma tienen anticuerpos y eso sirve como tratamiento para otras personas que están padeciendo la enfermedad, con sintomatología, no entiendo cómo si le dieron el alta pudo haberse recontagiado si tiene inmunidad. Sí, el alta a los 14 días y esta persona fue a hacerse el hisopado en forma privada. Le costó 8.000 pesos a él y a la mujer y dio positivo. Bueno, la verdad que no voy a hablar del tema porque no estoy interiorizada, no conozco el caso, realmente debería saber muy bien, o sea, estaría hablando de más si me pusiera a opinar de algo que desconozco, ¿verdad? No sé realmente cómo habrá sido el seguimiento de esas personas, no sé cómo habrá sido el momento del hisopado, si fueron realmente dados de alta, o sea, sí. Y en ningún momento voy a menospreciar el manejo médico que tienen en Capitán Sarmiento, porque hay muchos de los colegas de Capitán Sarmiento con los cuales he tenido vínculo estrecho, con los cuales he compartido guardias médicas, por lo tanto considero que seguramente las cosas se han hecho bien, y en ningún momento pude hablar con ellos de este caso en particular. O sea, me llama la atención lo que me estás comentando, porque bueno, uno considera que con 2 PCR negativas y sin síntomas el paciente ya se recuperó y está en disponibilidad de poder donar su plasma para ayudar a otro. Bueno, entonces, doctora, muchísimas gracias. Me hace un poco de ruido. Sí, aquí mucho ruido hizo. Hay una oyente y a través de Facebook fue, que estamos en vivo en Facebook Live. Jorgelina Alarcón, hola Lore, hace tanto tiempo, dice, soy Jorgelina de Sarmiento, le mando un abrazo enorme. Bueno, un abrazo enorme para ella. Sí, yo hace muchos años he andado por Capitán Sarmiento. ¿Ah, sí? Y conozco a muchas personas de Capitán Sarmiento. Tengo un cariño muy especial por Capitán Sarmiento. Y me he quedado con muchos recuerdos. Creo que todavía no tenía a mi hijo cuando ya había empezado a ir a Capitán Sarmiento. Así que un abrazo enorme para Jorgelina y para el resto de las personas que me conocen y que me están escuchando. Bueno, doctora, muchísimas gracias y un abrazo enorme al intendente Iván Villagrán, al doctor Villagrán. Muchas gracias. Y ustedes también, cuídense mucho. Acuérdense, sí, que estamos en una etapa muy difícil, respetémonos sobre todas las cosas, tengamos mucha responsabilidad y que cuidarnos a nosotros mismos, el autocuidado y el cuidado de los otros, ¿sí? Estas cosas que algunos creen que son exageradas, algunos creen que es toda una mentira, hay gente que tiene la versión de que no existe el coronavirus. Se escuchan tantas versiones, pero yo lo que les puedo decir es que sí, que existe, que lamentablemente perdemos vecinos, que lamentablemente se pierden vidas y que realmente tomemos esto con seriedad, con la seriedad que amerita,
que yo entiendo que es nuevo, que a todos nos cuesta atravesar la pandemia, pero que nos respetemos, y respetarnos es cuidarnos, y cuidarnos es querernos, y en esto se trata. Hoy no tenemos ni remedios ni vacunas, lo único que nos va a poder salvar de todo esto es la solidaridad, el aislamiento principalmente, y la solidaridad, ¿sí? Y que todo el que puede se quede en casa, el que no tiene que salir porque no tiene la obligación de salir, porque no tiene un trabajo que lo haga hacer de su casa, el quédate en casa es lo mejor, y si salís, porque tenés que hacer tus compras esenciales, también cuidarte y cuidar a los demás. Ahora, muy buenas noches. Una pregunta antes que cortemos. ¿Puede ser que un médico... Vos me estás mintiendo, porque muchas veces me dijiste que era la última pregunta. ¿Puede ser... como la 10. ¿Puede ser que un médico milite la anticuarentena? No voy a dar nombre, obviamente. La verdad que... Es vergonzoso. No sé, me parece que, qué sé yo, que además de... Por eso te lo dije dentro de la charla. Las personas son personas, más allá de lo que tengan como profesión, ¿sí? En esto, que yo digo que puede ser farmacéutico, puede atender la despensa, puede vender ropa, puede vender artículos para el hogar, puede ser un odontólogo, puede ser, no sé, un abogado. Esto tiene que ver con el autocuidado y la responsabilidad civil y ciudadana, ¿sí? Y de entender que estamos viviendo una pandemia. Todos nosotros, más allá de un título, somos personas. Y tenemos algunas cosas pero un médico, en las cuales, diabetólogo encima, no. ¿Quién? Un médico. Yo no conozco a ninguno de los médicos. Claro, a ver, si un médico que lo que tiene que estar diciendo es que la gente se cuide, que haga la cuarentena, que no vaya de visita, que no haga reuniones, que no coma asado, no lo cumple, bueno, no sé qué le está pasando a ese médico o a esa médica por la cabeza. Claro. ¿Sí? Con respecto a los valores que tiene, porque no solamente un médico es un médico que tiene conocimiento científico sobre la medicina, sino que además tenemos códigos, valores, la moral, lo ético, lo no ético, un montón de cosas que se juegan en todos los seres humanos. Creo que eso tiene que estar en concordancia, ¿sí? Si eso no está en concordancia, seguramente... supongo que algún médico o alguna médica, me lo estás diciendo porque lo debes conocer, sí, quizás sea anticuarentena, no sé. Bueno. Sabemos de otros países donde tenemos gente que es anticuarentena, tenemos un Bolsonaro anticuarentena, tenemos un Trump. Sí, eso que es presidente. Y bueno, algunas personas, por eso hay muchas cosas que se juegan. También hay gente que practica distintas religiones, y en algunas religiones también está esta cosa de que a mí Dios no me va a dejar que me pase, entonces yo estoy protegido y cuidado por Dios, no hago la cuarentena porque a mí me protege Dios. No, o sea, tampoco es así. O sea, claro, podemos tener una creencia, podemos tener fe, pero nosotros tenemos que acompañar en todos los aspectos de la fe, en las creencias, en los valores, en lo ético y en lo moral, en lo científico tenemos que acompañar. Si nos están diciendo lo que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo. Porque lo están diciendo, porque nuestra variable y nuestro índice de que demostramos que en más de 100 días de cuarentena, lo que demostramos es que tenemos una mortalidad bajísima. Sí, con respecto a los países que no han hecho cuarentena. Entonces tenemos que celebrar al que hace la cuarentena y al que respeta la cuarentena. Bien, doctora, un gusto. Muchísimas gracias. Igualmente. Muy buenas noches para ustedes, para todos. Muy buenas noches. Un abrazo. La doctora Lorena Damiano, que es directora de salud del Hospital Municipal, siempre con lo mismo, directora de salud de la Municipalidad